Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David, bienvenido al canal Todo Matemáticas. El día de hoy vamos a ver el tema de las derivadas parciales, un tema de cálculo multivariable, donde, nosotros al tener una función, que en este caso yo la llamé phi, donde esta función, este modelo matemático, depende de más de dos variables, de dos o de más variables. Tenemos que, antes de resolver los ejercicios, quiero recalcar 4 puntos importantes. ¿Qué es lo que puede realizar esta derivada parcial? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se denota? Todo eso es importante. Para una función, ¿qué quiere decir esto? Las derivadas parciales. Tú teniendo un modelo matemático, si tú requieres conocer, donde este modelo matemático tiene más de dos variables, pero tú quieres conocer la razón de cambio o el comportamiento de ese modelo en una solamente, específicamente, en una de sus variables, o en caso de que tenga 4 o 5, pueden ser pues 2 variables, 3 variables. ¿Qué pasa con esas variables, no? A la hora de realizar la razón de cambio, que es la derivada. Si nosotros teniendo una función de dos variables queremos conocer qué está pasando con x, vamos a derivar parcialmente respecto a x, y para realizar eso, la forma en cómo se denota es con un subíndice x, ya que nosotros queremos derivar esta función que también tiene a la variable y, pero solamente la queremos derivar respecto a x. Si nosotros queremos denotar de esta manera, decimos que vamos a derivar a la función phi parcialmente respecto a x. Y las demás variables que no se estén denotando, ya sea aquí o aquí, las demás variables que no se están denotando como una derivada parcial, como es en este caso, pues se consideran constantes. Para esta parte donde tenemos a x, y, z, por ejemplo aquí queremos derivar respecto a z, pues denotamos aquí un subíndice z, o derivar a la función phi parcialmente respecto a z. ¿Y cuáles son las constantes? X y y. Esto también se puede llevar a cabo para derivadas de orden superior, donde en esta misma función sigan estando dos o más variables. En este caso queremos saber la segunda derivada de la función fx de y, pero solamente respecto a x, por lo tanto podemos denotar dos veces la x como subíndice, o en este caso en delta se está denotando el orden de la derivada, ¿no? Como un exponente. En este caso, como es la segunda derivada, se denota aquí el 2, y como es respecto a x, es derivar a la función phi parcialmente respecto a x dos veces, ¿no? Y para el caso donde tenemos, por ejemplo, tres variables, nosotros queremos saber la derivada de orden 3 respecto a y, pues tenemos tres veces como subíndice a y, o en este caso, derivar a la función phi respecto a y tres veces, ¿no? Y también tenemos la derivada parcial mixta, que sigue siendo un caso de orden superior, ya que son dos derivadas. Que sea respecto a diferente variable es otra cosa, pero sigue siendo una derivada de orden superior. En este caso tenemos nuestra variable, nuestra función que depende de tres variables, x, y, z, y es importante denotar lo siguiente para saber en qué orden se va a derivar. Si nosotros lo vamos a denotar de esta manera, por ejemplo, que queremos derivar respecto a x y después respecto a z, en nuestro subíndice primero, de izquierda a derecha, va a ser el orden en el que se va a derivar. En este caso, primero derivamos a la función respecto a x y posteriormente respecto a z. Si nosotros queremos denotar nuestra derivada parcial mixta de esta manera, pues el orden aquí es de derecha a izquierda, por eso pongo las flechas. Porque el orden, es derivar a la función phi primero respecto a x y después respecto a z. Teniendo en cuenta estos 4 puntos, y después aquí también les pongo las fórmulas del cálculo diferencial,
donde como el cálculo diferencial inicialmente lo aprendemos unidimensionalmente, es decir, con una sola variable, x, pero para el caso de las derivadas parciales, si aquí ya estamos denotando qué es lo que se está derivando, por ejemplo en este caso x, aquí en este caso z, en este caso y, bueno, esto es lo que nos va a dar la pauta para saber el cambio de variable que se va a realizar aquí, ¿no? En este caso pues es x, pero si vamos a derivar respecto a y, pues aquí sería y, ¿no? Lo que se está operando en la derivada. Tenemos la función phi, que es igual a x cuadrada menos 4 por x por y más 2y al cubo. Tenemos dos variables, x y y. Y aquí nos está pidiendo calcular la derivada de la función phi una vez solamente respecto a x, parcialmente respecto a x. Por lo tanto, denotamos f de x, f subíndice de x, disculpe. Por lo tanto, todo lo que no sea todo lo que no acompaña a la variable x, todo lo que no sea una variable x, va a ser constante. En este caso, si las únicas variables es x y se está derivando respecto a x, ¿qué es la constante? Pues aquí lo dijimos, ¿no? Y se considera constante. Y recuerden que las constantes, sus derivadas son 0. Por lo tanto, vamos a iniciar la derivada. Derivada de x cuadrada, pues es esta fórmula. Normalmente la aplicamos, 2 por 1, 2, por x, 2 menos 1, 1. Se queda igual. Para este caso, subrayo esto, ¿por qué? Porque si estamos derivando respecto a x, y es una constante. Por lo tanto, pues esto lo podemos reescribir aquí como menos 4y para verlo más fácil. Y por lo tanto, si menos 4y es nuestra constante que está acompañando a nuestra variable x, bueno, la derivada, cuando es en este caso, simplemente queda la constante. Por lo tanto, es menos 4y. Y aquí tenemos a y cúbica, pero y es una constante que se puede incluir con el 2 y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esta es la derivada de phi respecto a x, la derivada parcial de phi respecto a x. Ahora vamos a derivar, esta es de orden superior, ¿sí? Queremos saber la tercera derivada de la función phi, las tres derivadas respecto a y. Ahora, ¿quién va a jugar como una constante? Pues x, en este caso, ¿no? Por lo tanto, nuestra primera derivada, bueno, si esto es constante, es 0. Ahora aquí nuestra constante es x, por lo tanto, menos 4x, bueno, aquí ahora sería y, ¿sí? Lo único que nos va a quedar va a ser menos 4x, ¿sí? Y ahora 2y cúbica, aplicamos nuestra primera fórmula, sería 3 por 2, 6. Por y, 3 menos 1, 2. Esta es nuestra primera derivada. Vamos con la segunda. Esto viene siendo 0. Ahora, bueno, seguimos derivando respecto a x. Bueno, aquí vamos a poner una palomita que ya está la primera derivada. La segunda derivada, bueno, sigue siendo respecto a y. Por lo tanto, x es una constante. Y una constante es 0. Por lo tanto, 0, 0. Entonces lo único que nos queda es 6y cuadrada. Por lo tanto, voy a aplicar esta fórmula. 6 por 2, 12. Por y, 2 menos 1, 1. Se queda igual. Esta fue nuestra segunda derivada. Ahora vamos a derivar por tercera vez, que es lo que nos piden. Aquí nuestra única constante que está acompañando a nuestra variable y es el 12. Por lo tanto, la derivada parcial de phi respecto a y en el orden 3 es 12. Esta es nuestra tercera derivada. Y ya, eso es todo. Ahora vamos con la función que denotamos con la letra griega psi, que es igual a pi por x más z por e a la y,
más 11 por x por y por el coseno de z. Y bueno, aquí tenemos más tipos de funciones, una exponencial, una función trigonométrica. No hay nada de que espantarse, todo va a seguir igual. Nos está pidiendo derivar primero, como dijimos, izquierda a derecha, en ese orden se va a derivar. Primero se va a derivar respecto a z y después respecto a y. Ahora vamos a usar la otra notación para también variar un poco. Vamos a derivar a la función ¿sí? Primero respecto a z y después respecto a y. ¿Sí? Y denotamos, son dos derivadas, por lo tanto es de orden 2. Primero derivamos respecto a z. Todo lo que, como primero se va a derivar respecto a z, ¿quiénes son nuestras constantes? Pues x y y. Por lo tanto, aquí x, pi por x es una constante, se va a 0. Pero aquí sí tenemos incluida la variable e a la y. Por lo tanto, para este caso, como es una constante, e a la y puede aplicar esta fórmula, ¿no? Y lo único que nos va a quedar aquí va a ser e a la y. Y bueno, aquí tenemos ahora un poco más grande, pero no hay que confundirnos. X y y siguen siendo constantes, por lo tanto puede formar parte del 11. Y simplemente lo que vamos a derivar es el coseno de z. Esto, como es una constante, sigue apareciendo igual, ¿sí? Y lo único que vamos a derivar es esta parte, que sería menos el seno de z, derivada de z, 1, bueno, derivada de z respecto a z es 1, por lo tanto, hasta aquí cerramos, y esto es igual a e a la y menos 11x por y por el seno de z. Aquí ya derivamos respecto a z, ahora vamos, esto fue respecto a z, ahora vamos con la segunda derivada, que es ahora respecto a y. Y bueno, aquí ahora y es nuestra única derivada que nos importa, todo lo demás va a ser una constante. ¿Qué sería una constante? Pues x y z, ¿no? Por lo tanto, bueno, la derivada de e a la y es e a la y. No tiene ninguna constante la variable y que lo está acompañando, por lo tanto no. Si aquí tuviera un e a la 2y, pues sería 2 por e a la y. Y ahora en este caso tendríamos que separar o reacomodar visualmente, o lo pueden escribir, que nuestras constantes serían menos 11x por el seno de z, ¿sí? Y como es una constante, menos 11x por z, que está acompañando a la variable y, pues simplemente se va a quedar la constante, que sería menos 11x por el seno de z. Y esta es nuestra segunda derivada respecto a y. Esto ha sido todo por el día de hoy. Simplemente vuelvo a retomar que es importante estas notaciones, saber el orden en el que se va a derivar y simplemente saber que si se está derivando respecto a z, todas las demás variables son constantes. Y con estas fórmulas, recordando lo básico del cálculo diferencial de una sola variable, pueden lograr fácilmente calcular la derivada parcial respecto a cualquier variable de cualquier modelo matemático. Espero les haya gustado el video. Pueden comentar alguna sugerencia de algún tema que se quiera explicar en los siguientes videos en la parte de abajo. No se olviden de suscribirse. Les agradezco su atención. Hasta luego.